Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gladiana Beltrán, de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Trabajo como maestra en la Facultad de Enfermería y Nutriología y hoy en este video vengo a platicarte un poco de lo que es el metabolismo de carbohidratos. Bueno, ¿sabías que la cantidad de calorías que una persona puede quemar al día está influenciada por tres factores? El primero de ellos es la cantidad de ejercicio que esa persona haga al día. El segundo factor es la cantidad de grasa y de músculo que esta persona tenga en su cuerpo. Y el factor número 3 es su metabolismo basal. ¿Pero qué es el metabolismo basal? Bueno, es una medida de la velocidad con la que una persona puede quemar grasa cuando está en reposo. El metabolismo basal tiene una gran importancia en el estudio de enfermedades crónicas, por ejemplo, la obesidad. Una persona que padece obesidad tendrá su metabolismo basal reducido. ¿Qué quiere decir esto? Que al día esta persona quemará muy pocas calorías, aún y cuando se encuentre en reposo, lo que va a provocar que gane peso. De aquí la importancia de estudiar todas las rutas metabólicas que incluyen a las macromoléculas más importantes, por ejemplo, a las proteínas, a los lípidos y por supuesto a los carbohidratos. Pero bueno, para comenzar debemos de definir lo que es el metabolismo. El metabolismo va a ser un conjunto de reacciones bioquímicas y procesos físico-químicos que van a ocurrir dentro de las células en nuestro organismo. Es un proceso vital para todas las formas de vida, no solo para los seres humanos, y va a comenzar en el momento de la concepción y termina en el momento en el que llegamos a la muerte. Dentro del metabolismo podemos encontrar diferentes compuestos o moléculas que van a ayudar a que las reacciones bioquímicas se efectúen de manera correcta. Entre ellos tenemos hormonas, tenemos una gran variedad de enzimas. Recuerda que para los millones de reacciones químicas de nuestro metabolismo requerimos una enzima diferente. Vamos a necesitar los nutrientes que, por supuesto, vamos a obtener de los alimentos y agua, porque todas las reacciones químicas que se llevan a cabo en nuestro organismo se realizan en un medio acuoso. Cuando nosotros ingerimos un alimento, las enzimas van a descomponer a las proteínas en aminoácidos, pero también hay enzimas para descomponer grasas en ácidos grasos. Y por supuesto, también hay enzimas para descomponer hidratos de carbono complejos. Y los van a descomponer en azúcares más simples, como es la glucosa. Aparte de la glucosa, entonces nuestro organismo puede utilizar ácidos grasos y aminoácidos para la producción de energía. Estos compuestos en su forma más simple van a ser absorbidos por la sangre, luego transportados a todas las células para que ellas puedan realizar sus funciones vitales. Una vez en el interior de las células, otras enzimas van a acelerar o a regular estas reacciones químicas para metabolizar estos compuestos. Durante estos procesos, la energía procedente de los alimentos, que es energía química, se puede transformar en otros tipos de energía. Por ejemplo, energía mecánica para la contracción muscular. También se pueden almacenar en los tejidos corporales como hígado, músculo y grasa corporal. Tenemos dos variantes dentro del metabolismo, lo que conocemos como catabolismo, que consiste, anabolismo,
Consiste en fabricar y en almacenar. Es la base para el crecimiento de nuevas células, para el mantenimiento de los tejidos corporales, para la creación de reservas de energía, ya que en un futuro pueden llegar a necesitarse. Durante el anabolismo, las moléculas simples y de tamaño reducido se van a modificar para construir moléculas de hidratos de carbono, proteínas y grasas más complejas y de mayor tamaño. En cambio, en el catabolismo es un proceso mediante el cual se va a producir energía para todas las actividades celulares. Las células van a descomponer moléculas de gran tamaño para obtener energía. Y esa energía será el combustible para que estas células puedan llevar a cabo sus funciones vitales. Entonces, dentro del metabolismo tenemos lo que es el anabolismo, que lo podemos resumir a lo que es la síntesis de nuevas moléculas. ¿Para qué? Como mencionamos anteriormente, para el crecimiento de nuevas células, para regenerar tejidos, etc. Y el catabolismo va a ser la descomposición o la degradación de moléculas complejas a moléculas más simples. ¿Qué son los carbohidratos? Bueno, son los compuestos orgánicos más abundantes de la biosfera. Se encuentran en las partes estructurales de los vegetales y también en los tejidos animales, como lo es la glucosa o el glucógeno. Sirven como fuente de energía para todas las actividades celulares vitales. Son llamados también hidratos de carbono, glúcidos o azúcares, y son la fuente más abundante y económica de energía alimentaria de nuestra dieta. Están integrados por carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Cómo podemos clasificar a los carbohidratos? Bueno, la clasificación más simple puede ser en simples y complejos. Los carbohidratos simples se encuentran en alimentos como la fruta, la leche y las hortalizas. Los pasteles, los dulces, productos con azúcar refinada, que a pesar de que sí suministran energía, carecen de vitaminas, minerales y de fibra. En cambio, los carbohidratos complejos sí van a suministrar vitaminas, minerales y fibra, y los podemos encontrar en alimentos tales como panes, legumbres, arroz, pasta, vegetales, etc. Hoy en día se han desarrollado nuevos suplementos alimenticios en los que se utilizan carbohidratos complejos, porque son de más lenta degradación y pueden mantener los niveles de glucosa estables a lo largo del día. Entonces, ¿qué es el metabolismo de los carbohidratos? Bueno, va a ser un proceso bioquímico en donde se va a formar o se va a romper moléculas de carbohidratos para obtener energía química y convertir esta energía química en diferentes tipos de energía. Te mencionaba ahorita lo que es, por ejemplo, la energía mecánica para la contracción muscular, pero también tenemos la energía que se utiliza para los impulsos nerviosos, por ejemplo. Y los carbohidratos, recordando, son las principales moléculas destinadas al aporte de energía gracias a su fácil metabolismo. ¿Qué quiere decir esto? Si nos vamos a hablar un poquito de lo que es la termodinámica, hablando en este sentido, para nuestro metabolismo es más fácil romper moléculas de hidratos de carbono que romper moléculas de lípidos, por ejemplo. Aunque el rendimiento energético es mayor en los lípidos, nuestro cuerpo siempre va a preferir primero metabolizar los carbohidratos porque es más fácil
que los lípidos. De ahí es la razón por la que nuestro organismo seguirá prefiriendo lo que son los carbohidratos. El metabolismo de carbohidratos consiste en lo que es su digestión, su transporte, su almacenamiento, su degradación y su biosíntesis. Dentro de la digestión de los carbohidratos vamos a tener dos muy importantes, lo que es el almidón, que lo podemos obtener de las plantas, y lo que es el glucógeno, que es glucosa almacenada en el hígado. La digestión de los carbohidratos complejos va a comenzar en la boca a través de la saliva. En la saliva encontraremos una enzima que va a descomponer los almidones en monosacáridos más simples. Luego, una vez que esas moléculas fueron fracturadas y llegan al estómago, gracias a la acción del ácido clorhídrico, la digestión continúa y termina en lo que es el intestino delgado. Ahí, una enzima del jugo pancreático llamada amilasa va a actuar y a transformar el almidón en maltosa, que son dos moléculas de glucosa. Recuerden que el objetivo es fracturar estas moléculas complejas a moléculas más simples. Estas mismas enzimas intestinales van a ser las encargadas de transformar a todos los carbohidratos, como por ejemplo la lactosa o la sacarosa. Entonces todos serán convertidos en monosacáridos, como son glucosa, fructosa y galactosa, que son los tres monosacáridos por excelencia que se absorben a través del intestino, de las paredes del intestino. Cuando ya tenemos estos monosacáridos, vamos a absorberlos a través de la pared intestinal, pasando al hígado, donde posteriormente van a ser transformados en glucosa a través de las diferentes rutas metabólicas. La glucosa pasa al torrente sanguíneo directamente y es oxidada en las células, proporcionándonos 4 kilocalorías por cada gramo de glucosa. Ahora, ¿qué sucede con el transporte de carbohidratos? La glucosa se va a transportar en el intestino delgado y de este al resto de los tejidos por el torrente sanguíneo. El lactato se transporta del músculo al hígado para que se lleve a cabo lo que conocemos como el ciclo de Cori. Luego, una vez que se transportan los carbohidratos, ocurrirá en algún momento que la célula ya no requiere energía, se tendrán que almacenar esos carbohidratos en forma de glucógeno en el hígado y de músculo. Dado a que es el principal reservorio de carbohidratos, el músculo. Luego, dentro de la degradación de los carbohidratos, tenemos que el glucógeno se va a degradar en la glucogenólisis produciendo glucosa y la glucosa se degrada en la glucólisis produciendo piruvato y energía. La ruta de las pentosas fosfato van a producir pentosas, que más adelante veremos para qué son necesarias esas pentosas. En la biosíntesis de carbohidratos podemos considerar a lo que es la glucogenogénesis, ya que el glucógeno es un compuesto formado por una larga cadena de glucosas y sirve precisamente como un compuesto de almacenamiento de glucosa. La glucosa se va a sintetizar
en la glucogenogénesis. Ahora bien, la glucosa que se forma por la digestión de los carbohidratos de la dieta se va a absorber por el intestino y esa absorción intestinal va a aportar mayoritariamente glucosa a la sangre y, como ya lo habíamos mencionado, además de fructosa y galactosa. El paso de la glucosa, o así como el paso de la galactosa y la fructosa desde el enterocito a la sangre, se realiza por medio de transportadores de glucosa, que se conocen con el nombre de GLUTs. Los GLUTs son proteínas transmembranales. ¿Qué quiere decir eso? Que se encuentran incrustados en la membrana de las células. Y son ellos los que se encargan del ingreso de monosacáridos a todas las células del cuerpo. Aquí, en esta imagen, podemos ver estas figuras de color naranja son los GLUTs, ¿verdad? Los transportadores de energía. Estas estructuras de color morado son receptores de la insulina, que la insulina será una especie de llave que abrirá estos transportadores de glucosa para que finalmente la glucosa que se encuentra en el torrente sanguíneo pueda pasar hacia el interior de las células. ¿Qué es la glucemia? Bueno, es un concepto importante que tenemos que revisar y no es nada más que los niveles de glucosa sanguínea, así lo conocemos como glucemia, y debe mantenerse en ayunas a unos niveles de entre 60 y 110 miligramos por decilitro. Aquí quiero hacer la aclaración que este rango puede variar entre autores, ¿verdad? Para que ustedes lo consideren si lo llegan a ver en un rango un poquito más amplio o incluso más reducido. La regulación de la glucemia se va a encontrar bajo control hormonal, es decir, para que se lleve a cabo, tienen que existir estas dos hormonas, como son la insulina y el glucagón, consideradas como las más importantes. Cuando existe una elevación de la glucemia, es decir, una hiperglucemia, tras el aporte de alimentos, esto causa de inmediato un aumento en la secreción pancreática de insulina y se inhibe la secreción del glucagón. Esto es, cuando tú comes un alimento, inmediatamente el índice de glucosa en tu sangre va a aumentar y a eso le conocemos como hiperglucemia. Se va a estimular el páncreas para que se secrete insulina y esa insulina te permita captar o le permita a tus células captar esa glucosa que se encuentra en la sangre. Mientras la insulina esté activada, el glucagón permanecerá inactivado. Ahora bien, la insulina va a regular la homeostasis de la glucosa, ejerciendo su función en hígado, en músculo y en la grasa principalmente. Es una hormona que va a favorecer el almacenamiento de la energía y actúa estimulando la captación y el metabolismo de la glucosa e inhibiendo la producción de la misma en el hígado. Ahora bien, ¿qué tenemos acerca del glucagón? El glucagón actúa de manera contraria a lo que es la insulina. Cuando existe una disminución de la glucemia, a lo que conocemos como una hipoglucemia, es decir, los niveles de azúcar se encuentran bajos porque quizás son las 12 del mediodía y tú no has desayunado, entonces los niveles de glucosa disminuyen, se manda una señal para que el páncreas empiece a secretar
glucagón, y el glucagón lo que va a hacer es movilizar las reservas de glucógeno, que recuerda que el glucógeno es una molécula muy pesada, muy grande, formada por millones de moléculas de glucosa. Entonces el glucagón va a movilizar esas reservas de glucógeno en estado de ayuno cuando la dieta es hiperproteica, ¿verdad? Cuando la glucosa está disminuida, tal vez porque en tu dieta se decidió quitar todo lo que son carbohidratos y te dejaron lo que son las proteínas. También puede suceder este caso. Bueno, ahora bien, ¿cuáles son los procesos que van a intervenir en el metabolismo de los carbohidratos? Básicamente son 4: glucólisis, gluconeogénesis, glucogenólisis y la glucogenogénesis. Dentro del metabolismo de carbohidratos tenemos este esquema para intentar explicar cómo funciona cada una de las rutas metabólicas que acabo de mencionarte. Como número 1 tenemos que en los animales la glucosa que se encuentra en exceso se convierte por glucogenogénesis en en glucógeno. Entonces, si tú observas, si partimos a partir de la glucosa, cuando ésta se encuentra en exceso, va a entrar a lo que es la ruta de glucogénesis. En la glucogénesis, esa glucosa se va a sintetizar para formar moléculas de glucógeno. Luego, cuando se necesita glucosa en forma de energía, se degrada ese glucógeno por glucogenólisis. ¿Ok? Es decir, cuando las reservas de glucógeno están ahí en tu hígado y tú no has comido, se requiere glucosa, bueno, por glucogenólisis, ese glucógeno empezará a romperse en moléculas de glucosa que estarán disponibles para las siguientes rutas metabólicas. Luego, número 3. Fíjate bien, la glucosa se puede convertir en ribosa 5-fosfato, que es un componente de nucleótidos, y de NADPH, que es un agente reductor, por la vía de las pentosas fosfato. Cuando tenemos aquí la glucosa, una ruta alternativa es la vía de las pentosas fosfato. En esta vía lo que vamos a formar son las pentosas de los nucleótidos, recordando lo que son los ácidos nucleicos. Pero también aquí se van a formar las coenzimas que veremos más adelante, son agarradoras de electrones y ayudan a la formación de energía en forma de ATP. Continuando con este esquema, tenemos número 4. La glucosa se oxida por glucólisis y genera piruvato. ¿Sí? Partiendo de nuevo de aquí, de este compuesto que es la glucosa, por glucólisis se va a oxidar a lo que conocemos como piruvato. Ahora bien, la glucólisis es importante mencionar que puede ser aeróbica cuando se encuentra en presencia de oxígeno y pues te va a formar lo que es el piruvato. Pero la glucólisis también puede ser anaerobia, que es cuando la cantidad de oxígeno disminuye y en lugar de producirte este piruvato, se va a producir lo que es el ácido láctico o lactato. ¿Cuándo podría ser una ocasión o cuándo se podría generar la situación en la que la concentración de oxígeno disminuyera en nuestro organismo? Bueno, te voy a dar un ejemplo. Cuando haces ejercicio, ¿sí? Cuando haces ejercicio después de un tiempo,
tu capacidad para tomar oxígeno disminuye porque ya estás cansado. Entonces, al disminuir la concentración de oxígeno, tu glucólisis se vuelve anaerobia y vas a producir ácido láctico. Ese ácido láctico se va a almacenar en forma de cristales en tus fibras musculares. De ahí que sucede muy frecuentemente que cuando tenemos mucho tiempo sin hacer algún tipo de ejercicio y vamos, por ejemplo, al gimnasio un día y nos ejercitamos 2 horas seguidas, bueno, al día siguiente tenemos dolor muscular, nos duele, nos sentimos adoloridos y bueno, ese dolor se debe precisamente a esos cristales de ácido láctico que se encuentran en las fibras de tus músculos. Ahora bien, continuando con el esquema, tenemos en el número 5 que el piruvato se va a oxidar y va a formar lo que es acetilcoenzima. Una vez que esa glucosa se oxida por glucólisis y que se forma el piruvato entrará en una ruta metabólica intermedia entre piruvato y acetilcoenzima A para que finalmente se degrade a lo que es la acetilcoenzima A. Como número 6 tenemos que esa acetilcoenzima A también se puede sintetizar mediante ácidos grasos y determinados aminoácidos. Tienes aquí lo que es la acetilcoenzima A. ¿Sí? Por medio del catabolismo de lípidos se formarán ácidos grasos y esos ácidos grasos pueden sintetizar acetilcoenzima A. Pero también existen algunos aminoácidos que pueden sintetizar ya sea piruvato, que pueden sintetizar acetilcoenzima A o entrar directamente a la ruta metabólica del ciclo del ácido graso o del ciclo de Krebs o el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, ¿verdad? También se puede conocer con ese nombre. Y esto pues recordando que no únicamente obtenemos energía a partir de carbohidratos, sino también de los aminoácidos de las proteínas y de los ácidos grasos de los lípidos. Y bueno, en el número 7 tenemos que la acetilcoenzima A entrará finalmente a lo que es el ciclo del ácido cítrico o el ciclo de Krebs y mediante un sistema de transporte de electrones se va a transportar precisamente los electrones que se produjeron en el ciclo de Krebs mediante los acarreadores de electrones para finalmente llegar a lo que es la fosforilación oxidativa y la producción de ATP. Como número 8 tenemos que el piruvato en condiciones anaerobias genera lactato y este lactato junto con otros aminoácidos se puede utilizar para sintetizar glucosa por medio de la gluconeogénesis. Es decir, si tú miras este esquema, aquí este lactato, ¿verdad?, va a estar en una reacción reversible formando lactato, piruvato, piruvato, lactato. Acuérdate que depende de la concentración de oxígeno que tengamos en nuestro organismo y ese lactato o ese piruvato puede convertirse a moléculas de glucosa cuando sea necesario a través de lo que se conoce como gluconeogénesis. Aquí tenemos el lactato. Y bueno, otras rutas involucradas en el metabolismo de los carbohidratos. Bueno, esto es más bien como un resumen, ¿sí? Tenemos lo que es nuestro esquema que vimos anteriormente, como a partir de la glucólisis en el número 1, la glucosa se va a degradar a piruvato, aquí en el número 2, y luego ese piruvato entrará a lo que es una descarboxilación oxidativa, que es una ruta metabólica,
que va a convertir el piruvato en acetilcoenzima A, y una vez que ese piruvato se convierte en acetilcoenzima A, que está aquí en el número 4, bueno, entonces puede entrar a lo que es el ciclo de Krebs, que lo tenemos aquí en el número 6. Luego, en el ciclo de Krebs, hablamos de que se produciría energía, pero que la principal función del ciclo de Krebs es la producción de electrones. Y esos electrones son energía. Y esa energía será transportada a través de las coenzimas FADH2 y NADH hacia lo que es la cadena de transporte de electrones. En esa cadena de transporte de electrones se va a generar un gradiente electroquímico que será la energía que va a impulsar a un complejo enzimático como lo es la ATP sintasa, que es esta que tenemos por aquí, para que finalmente podamos fosforilar el ADP con fósforo inorgánico y producir lo que son moléculas de ATP. Aquí tenemos lo que es la fosforilación oxidativa, que es lo que te comentaba hace un momento. Y finalmente, una vez que ocurren estas reacciones, vamos a tener lo que es la producción de energía. Recapitulando un poco, dentro del metabolismo de carbohidratos, lo que te mencionaba en la figura anterior, la glucólisis es un conjunto de reacciones enzimáticas en donde vamos a degradar glucosa, pero también otros azúcares, y vamos a liberar energía en forma de ATP. La glucólisis aeróbica, recuerda, en presencia de oxígeno, va a producir ácido pirúvico, y la glucólisis anaeróbica, en ausencia de oxígeno, va a producir lo que es ácido láctico. Esta vía es la principal ruta metabólica para la utilización de los monosacáridos importantes para la producción de energía. Ahora bien, el piruvato va a ser el principal producto de la glucólisis y vamos a tener una producción de 2 moléculas de piruvato. Luego, una vez que tenemos formado ese piruvato, entraremos a lo que es la descarboxilación oxidativa o descarboxilación del piruvato. Es una etapa previa a lo que es el ciclo de Krebs y es una etapa posterior a lo que es la glucólisis. Este proceso es importante mencionar que se lleva a cabo en la membrana mitocondrial interna y se da en todos los tejidos que poseen mitocondrias. La función principal de la descarboxilación oxidativa es transformar al piruvato en acetilcoenzima A, que es el sustrato más importante para que pueda funcionar el ciclo de Krebs. Este es un proceso muy común para lo que son los carbohidratos, pero también para las proteínas. ¿Okay? Si tú observas esta imagen que te presento, nosotros tenemos una molécula de ácido pirúvico o de piruvato que va a estar formada por 3 carbonos. Esa molécula de piruvato reaccionará con una molécula de coenzima A, la cual va a provocar que esa molécula de carbono, de 3 carbonos, se rompa, ¿ok? Y forme una molécula de 2 carbonos unidos a lo que es una coenzima A. Así se forma lo que es una acetilcoenzima A. ¿Okay? Ese carbono que queda libre
formará dióxido de carbono con el oxígeno y posteriormente veremos en otras rutas metabólicas cómo vamos a utilizar ese dióxido de carbono. Finalmente, cuando nosotros tenemos la acetilcoenzima A, podemos ingresar a lo que es el ciclo de Krebs. Ahora bien, algo muy importante en la descarboxilación oxidativa es que observes que como hay un rompimiento de una molécula, siempre que haya un rompimiento de una molécula, habrá liberación de un par de electrones. Ese par de electrones no se puede quedar ahí y tiene que venir una molécula receptora de electrones como lo es la coenzima NAD. Esa molécula tomará los dos electrones y se convertirá en lo que es el NADH. Contendrá los electrones liberados en esta reacción para posteriormente ser utilizados en la cadena de transporte de electrones. Entonces es importante que no lo olvides. El piruvato no puede ingresar directamente a lo que es el ciclo de Krebs. Para hacerlo, tiene que entrar a una ruta metabólica que se conoce como descarboxilación oxidativa, en donde perderá un carbono y formará una molécula de acetilcoenzima A cuando la coenzima A reacciona con el piruvato. Y obviamente, como en la glucólisis se producen dos moléculas de piruvato, entonces serán dos moléculas de piruvato los que entren a la descarboxilación oxidativa y producirán dos moléculas de acetilcoenzima A, por lo cual en el ciclo de Krebs se darán dos vueltas, ya que se ingresan dos moléculas de acetilcoenzima A. Y también es importante que observes que se producirán entonces dos moléculas de NADH. Esto es importante al momento de que queremos realizar el balance energético de lo que es la respiración celular. ¿Okay? Bueno, siguiendo con las rutas metabólicas que te mostraba en la imagen, tenemos lo que es el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs es una serie de reacciones que, como su nombre lo dice, se llevan a cabo en un ciclo y que la energía producida es mediante un flujo de electrones y esos electrones serán tomados o acarreados por las coenzimas NADH y FADH2. Es importante, este proceso se lleva a cabo en las mitocondrias de las células. Entonces, por lo general, cuando se pregunta cuál es el objetivo principal del ciclo de Krebs o cuáles son los productos principales del ciclo de Krebs, tendemos a mencionar que es la producción de energía en forma de ATP. Y no es así. El ciclo de Krebs, en el ciclo de Krebs se llevan a cabo una serie de reacciones en donde se rompen moléculas. Cada vez que se rompen esas moléculas se generarán pares de electrones y esos electrones recuerda que son energía y esa energía será tomada por las coenzimas para ser acarreada hacia lo que es la cadena de transporte de electrones. Aquí en esta diapositiva tenemos lo que te mencionaba anteriormente de las coenzimas que acarrean electrones y que su función principal es guardar energía para llevarla a la cadena de transporte de electrones y que pueda funcionar lo que se conoce como fosforilación oxidativa. Una vez que se ha llevado a cabo las reacciones del ciclo de Krebs y que se han formado, que se ha almacenado la energía dentro de las coenzimas, bueno, tenemos lo que es la cadena de transporte de electrones, que su función es liberar los electrones a través de los complejos que se encuentran
en la membrana interna de la mitocondria, lo cual va a generar iones hidrógeno y se va a crear un gradiente electroquímico entre lo que es la membrana interna y externa de la mitocondria. Esto le va a dar energía a lo que es la ATP sintasa para activarse y permitir lo que es la fosforilación oxidativa. Y este proceso es importante que recordemos que se lleva a cabo dentro de la mitocondria de las células. Por último, tenemos lo que se conoce como fosforilación oxidativa. Algunos autores manejan lo que es la fosforilación oxidativa como cadena de transporte de electrones y incluyen a la ATP sintasa. Y a todo este conjunto de reacciones le llaman fosforilación oxidativa. Sin embargo, otros autores prefieren separar las rutas metabólicas para tener una mejor comprensión de las mismas y dividen lo que es la cadena de transporte de electrones de lo que es la fosforilación oxidativa. Nosotros estamos considerando de esta manera el estudio de estas rutas metabólicas. Por ejemplo, la fosforilación oxidativa es o ocurre en el complejo ATP sintasa. Es una enzima transmembranal que va a catalizar la síntesis de ATP. ¿Cómo lo hace? Bueno, haciendo reaccionar una molécula de ADP con un grupo fosfato y mediante la energía que se suministra de la cadena de transporte de electrones, podremos finalmente obtener moléculas de ATP. Con lo que concluimos en el número 8 con lo que es la producción de energía. Aquí se muestra una imagen de lo que es esta enzima transmembranal, la ATP sintasa. Ahora bien, recapitulando un poco, dentro del metabolismo de carbohidratos mencionamos lo que era la glucosa. La glucosa va a permitir que se lleve a cabo lo que conocemos como respiración celular. Y la respiración celular no es nada más que el metabolismo de carbohidratos. Está formada por tres fases. La primera es la glucólisis, en donde degradamos esa glucosa. La segunda fase es el ciclo de Krebs, en donde producimos esos electrones para que vayan a la cadena transportadora de electrones. Y finalmente, la fase número 3 de la respiración celular la podríamos clasificar como fosforilación oxidativa. En las tres fases se produce ATP, pero mayormente la cantidad de ATP, bueno, lo que quiero decir, la fase en donde se produce la mayor cantidad de energía para formar las moléculas de ATP es en la fase 2, que es el ciclo de Krebs. Y pues finalmente terminamos con lo que es la fosforilación oxidativa. Es importante que cuando vemos todas las rutas metabólicas que incluyen la respiración celular, hagamos un balance de energía y podamos comprender cuánto ATP se forma a partir de una molécula de glucosa. Para ello tengo este esquema en donde te muestro aquí en el número 1 que tenemos una molécula de glucosa. Esa glucosa entrará a lo que es la glucólisis y producirá 2 ATP y 2 moléculas de NADH, ya que hay un rompimiento de moléculas dentro de la ruta metabólica de la glucólisis. 2 moléculas de NADH. Pero la glucólisis también producirá 2 moléculas de piruvato. Ese piruvato entrará a lo que es la descarboxilación oxidativa para producir 2 moléculas de acetilcoenzima A.
Pero recordemos que dentro de la descarboxilación oxidativa también se van a producir dos moléculas de NADH. Esas moléculas de acetilcoenzima A entrará primero una al ciclo de Krebs y luego la otra. Entonces, esto me habla de que daré dos vueltas al ciclo de Krebs, por lo cual se producirán dos moléculas de GTP y 6 moléculas de NADH y 2 moléculas de FADH2. ¿Verdad? ¿Por qué se están produciendo estas moléculas? Recuerden, porque hay ruptura de moléculas más complejas a moléculas más simples, y siempre que haya ruptura de una molécula hay liberación de energía en forma de electrones. Como se producen esos electrones, tenemos moléculas de NAD que capturan esos electrones y se convierten en moléculas de NADH y FADH2. Finalmente, esos acarreadores de energía llevarán esos electrones a lo que es la cadena de transporte de electrones para que finalmente se active la ATP sintasa en la fosforilación oxidativa y tengamos la producción, la mayor producción de ATP. Entonces, el balance general de energía quedaría de esta manera. Tenemos dos NADH que se producen en la glucólisis. Aquí hay algo importante a considerar. Cada NADH produce en promedio entre 2.5 y 3 ATPs. Esto varía en función del autor con el que estemos trabajando. Ahora bien, te lo comento para que estos valores no los tomes como absolutos y para que posteriormente, si en algún otro libro llegas a encontrar que hay esta variación en la cantidad de ATPs, bueno, es por esto que te menciono. Estos dos NADH de la glucólisis no pueden atravesar directamente las paredes de la mitocondria. Recuerda que la glucólisis se produce en el citosol de la célula. Van hacia la mitocondria porque es ahí en donde se encuentra el ciclo de Krebs y la cadena transportadora de electrones. Lo que hacen es utilizar una lanzadera de electrones, así se llama, que son proteínas que le van a permitir a estos dos NADH ingresar a la mitocondria. Pero una vez que ingresan a la mitocondria y llegan a la cadena transportadora de electrones, llegan hacia el segundo complejo de esa cadena transportadora de electrones. Entonces aquí un NADH no me va a producir 3 ATP, sino únicamente 2 ATP. Por eso en el recuadro amarillo tú tienes que esos dos NADH se multiplican por esos 2 ATP y te van a producir 4. ¿Okay? Luego tendremos 8 NADH y 2 FADH2. Estos 8 NADH se van a formar dentro de lo que es se van a formar o van a provenir de lo que es el ciclo de Krebs, pero también vamos a ver el dibujo anterior, son estos 6 NADH que se producen en el ciclo de Krebs, pero también se le suman estos 2 NADH que se producen en la descarboxilación oxidativa. Y luego aquí tenemos los dos FADH2 que se producen en el ciclo de Krebs. Entonces, son esos 8 NADH, los estoy multiplicando por 3 ATP que produce cada NADH, me da 24 ATPs. Y los dos FADH por 2 ATPs, porque cada FADH2 produce 2 , con lo cual tenemos 4 ATPs. Luego,
Recuerda que en el ciclo de Krebs también se producen moléculas de GTP. Las moléculas de GTP van a convertirse en moléculas de ATP. Por eso tengo aquí dos moléculas de GTP, porque son dos vueltas al ciclo de Krebs por un ATP. Me va a dar igual a 2 ATP. Y finalmente le estoy sumando los dos ATPs que se produjeron en la glucólisis, ¿ok? Dando un total de 36 ATPs, de 36 a 38 ATPs aproximadamente. Te digo, esto va a variar en función del autor que estemos consultando, ¿ok? Recientemente se ha identificado que el número de ATPs es un poco menor a lo que está reportado en la bibliografía actual, pero piensa que esto no es tan relevante, no es tan, perdón, aquí lo tenemos otra vez el balance, sí, piensa que no es tan relevante el número de ATPs que se producen, que también van a variar en función de la genética de cada persona. Lo importante aquí es que tú entiendas el metabolismo de la glucosa, de la respiración celular, hasta llegar a la producción neta de energía. Y bueno, con esto terminamos nuestra clase. Espero que este video te sea de utilidad y estoy a tus órdenes para aclarar cualquier duda. Agradezco su atención y me dio gusto estar con ustedes. Hasta la próxima y muchas gracias.